Y entonces quedan terminados nuestros portavelas. Esta semana especial de Halloween consta de una serie de 6 videos, de los cuales estaré subiendo un video diario con una actividad diferente. Bueno amigos, pues ya sin más ni más vamos a comenzar. A ver amigos, esperen. Ya se me estaba pasando. Antes de comenzar quiero mandar un saludo especial a mi buen amigo Dan Schaffer. Amigo, discúlpame, no sé cómo decirlo. Hasta la Ciudad de México, sé que me estás viendo. Ahí hay algunas clases pendientes, unas ideas pendientes. Las ideas que me has sugerido ya están apuntadas. Próximamente estarán aquí en el canal. Te mando un fuerte abrazo, espero verte pronto. Otro saludo especial a mi buen amigo Sergio Tello, que me está viendo desde Chiapas, amigo. Sabes que te aprecio mucho, te mando un fuerte abrazo. Espero verte pronto también. Esta serie de videos se dedica a ustedes. Compartan, no me fallen, compartan. Denle like, coméntenme. Tal vez no es lo que les guste, porque me han sugerido otras cosas, pero pues disfrútenlo, ¿vale? Así que vamos a comenzar, amigos. Les dejo las imágenes en la descripción del video, ya saben, para sacar su plantilla, para plasmarlo en el MDF y cortarlo. Si quieren ver cómo se corta y cómo se hacen las plantillas, ahí les dejo el video, aquí está. Ahí les muestro cómo es este proceso. Ahorita vamos a ahorrar tiempo. Y pues vamos a pasar, digamos, nuestra pieza base es MDF de 12 milímetros. La segunda es MDF de 6 milímetros. Y la pieza donde va la vela es MDF de 3 milímetros. Agregamos silicón frío, bastante para que amarre. Y lo centramos en nuestra base. Presionamos para que seque un poco. Y eso vamos a hacer con las 3 piezas. Aquí ya tengo una. Yo tengo la segunda pieza. Y lo vamos a hacer también con la tercera pieza. Ya que secó el silicón, vamos a comenzar a pintar en negro toda la pieza ya armada con pintura acrílica color negro. Y vamos a dejar a un lado en color sin pintar. Por ejemplo, aquí que ya tenía un color blanco, así lo voy a dejar porque vamos a tocar. Y la parte de atrás la voy a pintar en color negro porque solamente va a tener un frente. Y esto lo vamos a hacer con las 3 piezas. Aquí ya nuestra pieza ya secó, nuestras piezas, como ven. Bueno, todavía están un poco frescas, pero vamos a avanzarle con el blanco en los 2 círculos. Los vamos a pintar del blanco de la parte de enfrente. Estoy utilizando blanco acrílico. Les recomiendo igual no diluirlo tanto porque el MDF transparenta un poco, entonces si lo aplican directo, espeso, puede que con una capa les quede. Cuidamos de no pasarnos hacia los lados. Y si nos pasamos, pues ya después retocamos al último. Ya que secó nuestra pieza, el color blanco, vamos a usar la plantilla. Recuerden que la plantilla se las dejo en la descripción del video. Ahí está. Y con un pincel y acrílico negro, un pincel delgado que les sirva para detallar, vamos a comenzar a pintar todo en color negro. Aunque no lo hay aquí, vamos a poner una tumba. Vamos a hacer como si fuera una cerca.
Con un color gris vamos a agregar unas manchas a la luna. Y con naranja vamos a detallar las luces de la casa. Así es como terminamos la primera pieza, el primer diseño. Aún le falta aplicar a la pieza, pero estamos esperando a que seque. Vamos a pegarlas todos en conjunto. Vamos a seguir con la próxima. Vamos a marcar. Entonces con un poco de color gris le voy a dar las orillas. Y lo voy a desvanecer hacia adentro. Si se llega a manchar un poquito no importa, porque esa es la idea, de que esto no se vea tan bien limpio al 100. Y con negro vamos a comenzar a detallar. Y con el pincel, para delinear, vamos a hacer lo que es la boca. Y queda terminado nuestro siguiente diseño. Ahora vamos con el que sigue. Para este es necesario que pintemos nuestra pieza, el frente, de color naranja zanahoria encendido. Ya para terminar nuestros diseños, solamente nos falta pegarle la pieza más pequeña, que era este círculo en MDF. Como se pueden dar cuenta, le puse un clavo en la parte del centro que saliera de un lado. Esto es para atorar la vela, y la pinté toda completamente de negro. Ya solamente vamos a aplicar silicón, bastante silicón. Como ven, les dije que le dejaran un espacio ahí para poner el silicón y que amarrara mejor. Y vamos a asentar nuestra pequeña pieza, y entonces quedan terminados nuestros portavelas. Bueno, pues así es como terminamos nuestros diseños de hoy. Ya ustedes le pueden meter más creatividad y buscar más figuras, más diseños. Les recomiendo poner una vela no muy alta, y también les recomiendo que la vela la pueden decorar también con pintura acrílica. Espero que les haya gustado, y no olviden que continuamos con lo de Halloween en el siguiente video.